de 2022. Estamos en el capítulo del marco teórico. Habíamos realizado una cierta practiquita, ahorita vamos por para recapitular. Habíamos hablado de una definición de lo que es marco teórico, también habíamos prescrito algunas recomendaciones sobre redactar antecedentes, en este caso nacionales e internacionales. Veíamos la importancia de tener consciente qué es lo que se ha investigado y qué es lo que no se ha investigado de un tema en específico. Posteriormente hemos hablado del estado del arte, también conocido como el estado de la cuestión, y también hemos hablado acerca de la importancia en cuanto a qué puede ser antecedente y qué no, básicamente lo referido a la relevancia y a la relación directa con el objeto de estudio. Asimismo, hemos hablado acerca de qué debe tener un antecedente o qué elementos deberíamos exponer de un antecedente en términos sintéticos. Decíamos, en este caso, datos informativos, el objetivo, la metodología, resultados y conclusiones. Todo esto, a medida que vayamos investigando desde un principio, es bueno tener un orden y tener un archivo, decíamos, a la hora de que estemos investigando, estemos inclusive en la etapa de conclusiones o tal vez de recabar datos, para poder comparar con nuestro marco teórico, podríamos tener un archivo. Para esto hemos orientado de cómo hacer una ficha bibliográfica, ¿verdad? En ese sentido, hemos dado una tareita, tenían que haber hecho en una cuartilla, que es prácticamente una hoja carta o media hoja carta, máximo una hoja, colocar las 6 características, perdón, 5 características principales de los datos de una base de antecedente teórico, en este formato. Decíamos en la parte superior lo que son datos informativos, en el resumen del contenido, básicamente los 4 puntos restantes, y en el pie de página, si es que fuese un libro, la edición correspondiente. Antes de continuar, vamos a hacer una pequeña revisión acerca de esta información que han ido recibiendo ustedes de manera paulatina y que han entregado el día sábado. Vamos a revisar, en este caso voy a aperturar nuestro Classroom para poder revisar justamente ahora. Y por ejemplo voy a ir de atrás hacia adelante, en este caso del señor Andrés Zambrana, perdón, Edson Zambrana, y vamos a revisar qué es lo que nos ha puesto en sus archivos. Tenía que haber hecho de por lo menos 5 literaturas que habían revisado en lo que sería la etapa de su planteamiento y formulación del problema. En este caso Edson debe estar en sala, vamos a revisar rápidamente. Vamos a tratar de aumentar nuestro zoom. Tiene como primer documento, dice, autor PROMIC, título, metodología de desarrollo y formulación de un plan estratégico de gestión de riesgos en la municipal. En la municipalidad debe ser, ¿no? No en la municipal. No debe estar bien el título. Año 2006, editorial, promoción e institucionalización de participativa de la gestión de riesgo en el marco de la planificación municipal en Tiquipaya, en el municipio de Tiquipaya, que debería ser, ¿verdad? En este caso, este documento debe ser un artículo, no tiene edición, como lo pueden ver. Y en este caso dice la formulación del plan estratégico de gestión de riesgos, PEGR, corresponde al cuarto componente del proyecto, promoción e institucionalización participativa de la gestión de riesgos en el marco de la planificación municipal de Tiquipaya. Ya, ese primer párrafito podría indicarnos que es, en este caso, el objetivo del documento, ¿verdad? Tal como lo habíamos expresado. En cuanto a la metodología, vamos a revisar. En cuanto a la metodología, en este marco, dicho plan ha sido concebido como un instrumento que, producto de la concertación entre los diferentes actores involucrados, municipalidad y sociedad civil, permite orientar al municipio de Tiquipaya. Sigue siendo un antecedente, ¿no? El resultado obtenido a la finalización del proyecto es un acuerdo. Esta es como ya la conclusión del documento. Lo que no me está quedando claro es justamente la metodología. Repasemos qué era metodología. Metodología era, sobre todo con una investigación científica, en este caso el tipo de investigación, el nivel de investigación, el diseño metodológico y el método de investigación, como también la población y muestra de estudio y la recolección y procesamiento de los datos, como parámetros fundamentales. Si es que desde este texto de este plan, que no es una investigación, simplemente es un documento estratégico, si bien no tiene una hipótesis, no es una investigación científica, de seguro que tiene, en este caso, dentro de su redacción,
Un diseño tiene una población atendida, en este caso una metodología sobre la base de la cual se ha trabajado el documento, que cabalmente titula metodología. Entonces aquí no está muy claro dónde está este contenido, no se lo puede ver bien, por lo menos yo no lo veo, ¿no? A ver, vamos a ver otro documento. Aquí tenemos Sistemas de Alerta Temprana, SAT, Experiencia de América Latina, de David Ladilma. La práctica Acción, dice editorial, 2016. En este caso, son los documentos que nos entregó su compañero Edson, no cumplió con los 5. Habla, dice, sistemas de alerta temprana. SAT es una herramienta valiosa que permite salvar vidas y proteger los bienes, especialmente de las personas más vulnerables. Aquí está definiendo lo que es un sistema de alerta temprana. ¿Ya? Tal vez va con el título, pero más que definición lo que pedíamos era básicamente el objetivo del documento, no la definición teórica de lo que es el SAT, ¿verdad? Eso debe estar en el texto, en el documento, ¿verdad? A ver, dice, el estudio busca identificar, clasificar y describir los principales tipos de sistema temprano ante inundaciones de la región de América Latina. Y es lo que busca el estudio, es como el objetivo del estudio, diremos. Perfecto. Posteriormente, se realizó un análisis comparativo de los 4 componentes en los 21 casos de SAT, a fin de conocer el peso o inclusión de ellos en el diseño e implementación de los SAT. Se observa que el mayor peso se da, bueno, esas eran las conclusiones, ¿verdad? Lo que está aquí, pero la metodología de cómo se ha hecho este documento, esta investigación, no me queda muy claro. Que dice qué es su sistema, aquí habla del objetivo del estudio, y en este párrafo debería estar justamente hasta por acá, debería estar específicamente redactado cómo se ha hecho, vale decir, qué tipo de investigación es, de qué nivel, si es que se puede redactarlo así, con qué metodología se ha hecho este estudio, con qué método comparativo, método numérico, no sé, pues aquí lo que leo textualmente. Se realizó un análisis comparativo de los 4 componentes de los 21 casos de esa, ya. Esto podríamos tener en cuenta, que se ha usado un método comparativo. Pero algo más, tal vez algo más de lo que podría haber concluido, de cómo se han recolectado los datos, todo esto, o sea, un poco más de detalle le faltaría a su compañero, aquí un poquito más para que justamente él, a la hora de revisar sus conclusiones, por ejemplo, recabar su información, o cuando quiera hacer, en este caso, aplicar una técnica o un instrumento para su investigación, ya tal vez yendo más hacia adelante, pueda volver y revisar su ficha y identificar qué tipo de metodología específicamente se ha utilizado, cómo se han tratado los datos estadísticamente, no sé, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí le falta un poquito y tenía bastante espacio para poder haber colocado, ¿no? Eso le faltaría ahí. Ya como resultados, dice, se observa que el mayor peso se da en el componente de monitoreo y el alerta del 95%, así como en la difusión y comunicación 90%, evidenciando una tendencia global de peso y orientación que se le viene dando a la tecnología y la inclusión de las redes sociales. Ya es como un resumen de los resultados de la investigación y tal vez también está fusionado con las conclusiones, ¿no? Está nomás bien, simplemente yo le observo que deberíamos mejorar justamente el cómo se ha hecho el documento, o la investigación o el texto, cómo se ha hecho. Un poquito más de detalle sería interesante tener ahí. Solo 2, yo cuando califique esta tarea no voy a poder colocarle pues la máxima nota, ¿verdad? Porque solo tiene 2. Agarremos uno más. De manera aleatoria. A ver, de aquí de Lizeth Han como Mamani, ¿ya? Vamos a abrir. Bien, vamos a abrir el documento, un poco más grande. Listo. Aquí dice autor Brahim Medaz, título Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, año 2001, editorial International Thompson, Ciudad País, México. Y en este caso, su compañera ha presentado un libro, que en este caso es la 7ª edición. Bien, yo en lo particular, en cuanto a literatura así del libro de texto, como es este libro de Brahim Medaz, preferiría que tengan la última edición del documento.
Estoy seguro que este libro de Abraham Meraz tiene una edición mucho más moderna que la del 2001. Estoy segurísimo. Debe haber una edición por lo menos del 2014, 15. Si tenemos problemas con el idioma, de por ahí está inglés, igual es preferente colocar el último edición y tratar de revisar. Es algo importante. Yo me he dado cuenta de eso porque ese libro sí lo he visto de versiones más actuales, inclusive traducido en español, que me acuerde. ¿Ya? A ver, resumen del contenido, le pone su compañera. El libro muestra en su totalidad el comportamiento del suelo, cómo actúa cuando se le aplican cargas. Vamos a continuar. Les decía, ¿no? Cuando tenemos un libro de texto, que no es una investigación, sino es un libro, preferentemente manejar la última edición disponible. Ahora, si revisamos lo que hemos indicado, que deberíamos tener ciertamente datos informativos que van en el título, objetivo, metodología. En un libro de texto es mucho más complicado. Evidentemente, el objetivo lo podemos redactar en cuanto al objetivo del texto. Usualmente en el mismo prefacio del libro tienes alguna información referida a este objetivo general. Ahora, en cuanto a la metodología, ¿qué podríamos colocar? Tal vez a nivel específico, porque ese libro es de mecánica de suelos, en función al título o a la investigación que su compañera esté haciendo, de por ahí está investigando ella taludes, podría específicamente ir al capítulo respectivo de taludes e indicar en cuanto a la metodología cómo aborda el libro el análisis de estabilidad de taludes, qué tipo de información coloca directamente fórmulas, hace comparaciones, presenta ejemplos resueltos, metodologías numéricas, etcétera. Eso debería colocar en este capítulo de la metodología específicamente. Posteriormente, en cuanto a resultados de la investigación, aquí no tendré que colocar nada porque no es una investigación. Y en conclusiones, colocar algo que tal vez podría indicar en lo que concluye el libro, que tal vez el texto o el libro deja algunos espacios para o temas sin tratar o sin tocar, pero dar una referencia o indica tal vez algún punto que no queda muy claro o queda más bien algún punto bastante desarrollado a diferencia de otros libros. Eso podría ir en conclusiones, ¿no? Entonces, si vemos lo que ha hecho compañera, me pone un resumen del contenido, que no es lo que le hemos pedido. Aquí he colocado el libro muestra la totalidad del comportamiento del suelo, a cómo actúa cuando se le aplican cargas. ¿Ya? Digamos que se puede ver de manera general el objetivo del documento. Ahora, el tipo de suelo, si será apto o no, indica también presiones laterales a las cuales se somete a los muros de contención, aplicando así el cálculo de presiones de Rankine y Coulomb. Específicamente está acá Lisette Hanco. Buenas tardes. ¿Estás en la clase? Lisette. Sí, ingeniero. Buenas ¿Tu tardes. tema de investigación referido a qué es? Al comportamiento de los taludes, de las laderas en sí, laderas naturales. Ah, ya, justamente. Ah, ya, entonces tú que has colocado en esta parte, em, digamos que un pequeño resumen cortito aplicado a muros de retención. ¿Tu tema es el con muros de retención? No, pero tengo que indicar o mostrar esa parte para poder entender mi tema. Sí, pero específicamente preferiría que coloques de tu tema. Entonces no está muy bien esta parte y hay que hacerlo un poco más amplio. Tienes harto espacio, tienes que hacerlo un poquito más detallado. Y al último me hablas de cimentación superficiales. O sea, no es un resumen del libro esto. Esta ficha bibliográfica no es para que lo pongamos a la biblioteca. Eso es para tu investigación. Entonces, en lo posible, yo les digo también, libros de textos, si que hayas podido leer o lo estés leyendo, que te sirvan como una referencia, no es tan relevante como una investigación para tu investigación. Tal vez no colocar libros de texto en definitiva y tener esto nomás como que si lo has revisado y tengas un temario, un índice, sino más bien colocar las fichas de, en este caso, libros o artículos científicos o tesis, no libros de texto, que el libro de texto es un libro que tiene, en este caso, está dedicado a la enseñanza, aprendizaje a nivel de pregrado y tiene ejercicios sueltos y propuestos, ¿no? Es un libro de texto. Entonces, tal vez no colocarlo de esa manera porque estamos viendo ahorita que, porque me colocas cimentaciones no nada que ver con lo que tú tienes, ¿no? Algo específico de tu investigación, lo que les hemos pedido en el formulario número 2. ¿Qué literatura has colocado para tu problemática?
Eso sí tuve que haber colocado, ¿ya? A ver, vamos al siguiente libro, o texto. Aquí hablas de Salinas LM, Luis Mauricio, Yapari JH, Canelas. ¿Canelas qué es este? ¿Sabes su nombre de este Canelas? Hoy me olvidé poner eso, Sí. creo que es... Preferentemente, cuando tienes más de dos autores, se le coloca et al. Salinas LM, et al. El al quiere decir y otros investigadores, y otros, ¿no ve? Dice Mecánica de Suelos 2. Ah, ¿ya es el libro es la descripción de Mecánica de Suelos? Sí, genial. Sí, no es tan bueno, ¿no? Yo preferiría que coloques, como te digo, investigación. Y te voy al principio, ¿no? Investigaciones, ¿no? Lo mismo que he observado acá, aplicaría el caso anterior, que hay que tratar de, si es un libro, de orientarlo a lo que es, en este caso, tu investigación, ¿no? A ver, vamos a ver este de acá. Alcántara Ayala Iracema. El título está con esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo está? Sí, está con ese título. Ya, perfecto. Deslizamientos o motivos del terreno, o en este terreno. Definiciones, clasificaciones y terminología. Año 2000. En este caso, Instituto de Geografía, UNAM, México. Perfecto, me digo una edición. Resumen del contenido. Este artículo indica las definiciones de laderas, remoción de masas, los tipos de movimientos de tierras que existen. También da a conocer, o sea, aquí lo que falta es la metodología. Está el objetivo, pero la metodología, aquí el da a conocer sería como que los resultados, que en el que concluye el libro, tiene esto, pero falta la metodología. Si es un libro, cómo lo expone, de qué manera, son ecuaciones, métodos numéricos, presenta ensayos, no sé, depende mucho del tipo de investigación, te faltaría ampliar esto. A ver, este de acá. Este es un libro también, ¿sí? No es una investigación, ¿no? González Es una Galindo. investigación eso. Ah, ya. González Galindo Jesús, Zenet Domínguez Salvador, Solano Martínez Antonio, Rick Pérez, María Isabel Arias. Si aquí mejor, tan largo, González Galindo et al. Título: Aprendizaje basado en retos en el campo de la geotecnia, con reparación de un deslizamiento de ladera, ya. 2019, Departamento de Ingeniería y Morfología Terrena del país, Madrid, España. Perfecto. Quitaremos esto, resumen del contenido que quitar directamente. Como tienes, o si lo has puesto así como estaba en nuestro ejemplo, también no estaría mal, ¿no? Así como me has puesto resumen de contenido, ya, no hay problema. El artículo indica la reparación de una rotura de talud, proporcionado así una experiencia profesional de los estudiantes que realizaron el artículo. Híjole, estudiantes eran los que han hecho el artículo. Qué bacana. Hay que tratar de buscar literatura de alto nivel, ¿no ve? Si son estudiantes de pregrado o de posgrado, medio que no es tan relevante, pero bueno. Aplica una metodología para el aprendizaje llamada aprendizaje basado en retos. Ya, está perfecto. Pero aquí faltaría que lo desgloses. Lo que han hecho ellos, un poco más de desglose faltaría. Esta metodología, ¿no? Volvamos a ver lo que habíamos dicho. No solamente metodología es poner el método, el título, sino colocar el nivel de investigación, el tipo de investigación, diseño y método de investigación. Si es que han usado una metodología cuantitativa, tiene que ver la población, muestra de estudio, cómo han hecho la recolección de los datos y su procesamiento. Todo eso tendría que estar, ¿no? Es un poco más de detalle que darle, es lo más importante. Después continúas donde los alumnos. Esto ya no iría a la redacción, ¿no? Quitarías esto. ¿Cuál sería el resultado? O sea, se realiza. Es que no entiendo esta parte. Es como que es un documento para estudiantes. No entendí muy bien. Mm, ujú. ¿Es un libro de una investigación científica o es un texto como tarea? Parece que es una tarea de unos estudiantes. Una tarea, una práctica. Parecería. No, también no me queda muy claro. Pero como te digo, para investigación científica no es muy relevante este textito. Pues lo puedes leer, ¿no? Pero no es tan relevante. En geotecnia hay harto escrito, en todo en español e inglés. Preferentemente hay que irse a esa parte. A ver. Montoya Yupanqui Milagros. Dice: influencia de la evaluación geomecánica en la estabilidad de taludes de la cantera Ailamo. Perfecto. Esto es una investigación Cajamarca, Perú. Resumen del contenido. La publicación explica la influencia de la evaluación geomecánica en la estabilidad de taludes. Ya.
Para ello se realizaron investigaciones cuantitativas, ya. Pero aquí hay que igual otra vez ampliar la metodología, esta parte acá está, pero tienes que pucha, aquí ampliar cómo se ha hecho, con qué, los datos, cómo se los ha obtenido, cómo se los ha procesado. Hay que ahí es explicar. Si le pones solo cuantitativo, queda muy vacío. Yo no entendería cómo han hecho. ¿Cómo han hecho esto? ¿De acuerdo? ¿Me puedes explicar? ¿Cómo ha hecho Milagros Guadalupe para hacer este artículo? ¿Cómo ha hecho? Lisette. ¿Seguimos en línea, Lisette? Sí, disculpe. No he leído muchos similares a este y este creo que hace comparaciones y me estoy confundiendo con otro. Mm, se supone si no han leído, o sea, se supone que lo que han puesto acá en sus formularios, en sus fichitas, tenía que ser algo que han leído, ¿no? No puede ser algo que no han leído, que no lo han tenido claro, ¿no? Entonces, si ni tú lo sabes, peor yo porque no lo he leído, ¿no? Entonces, tiene que estar aquí explicadito esa parte de la metodología, más ampliado cómo se ha hecho. ¿Por qué? Aunque hayas leído bien, ahora noto que no has leído mucho, pero si has leído bien el documento, de aquí a unos 4, 5, 6 meses, cuando estés vos ya a punto de recabar los datos de tu investigación, eh, por ahí te vas a trancar, no vas a saber cómo hacer o cómo procesar los datos. Te vas a acordar que has leído algunos textos de hace unos 4 meses atrás de justamente la temática y no te acuerdas ni el nombre. Ah, pero tienes una ficha bibliográfica. Vas a la ficha y encuentras esto. No te dice mucho, ¿verdad? Vas a tener que volver a leer el libro para tenerlo más claro. Entonces, tienes más que colocar más ampliado la idea que esta ficha no es para entregar al profesor, es para que tú tengas una referencia clara, concreta de los aspectos más importantes y a la hora que requieras esa información, en vez de leer todo un libro otra vez, tienes que ver tus fichas, ahí vas a ver en qué documento o en qué artículo o en qué tesis tienes información que te va a servir para tu tesis. Esa era la importancia de hacer esta ficha. Entonces, si no están leyendo, uy, yo le veo medio verde que aprobemos esta materia, ¿no? Tenemos que leer y hacer caso a lo que les estoy pidiendo, ¿no? Con tiempo estamos diciendo, semana a semana, vayan revisando cada día, una horita, vayan leyendo, vayan anotando. Esa es la idea, ¿no? Bien. Entonces yo voy a calificar en base a lo que, o con el criterio que les he ido indicando, así voy a leer todos los documentos, pero les pido pues compromiso, vayan haciendo a conciencia, por favor. Ese trabajo no es para que me entreguen y quede en el papel, es para que el siguiente semestre continúen con su tema de investigación. Bien, entonces voy a volver entonces a nuestra diapositiva, voy a abrir justamente donde habíamos quedado la clase anterior y teníamos esta ficha. Bien, esto como antecedente y base teórica. Hablemos ahora un poco más de las bases teóricas, ¿sí? En cuanto a las bases teóricas, podemos indicar lo siguiente. Decimos que es una exposición sistemática de las teorías, definiciones conceptuales, principios científicos también vinculados o relacionados con el objeto de estudio, del problema que se está investigando. Eso ya lo habíamos tratado y ya lo conocemos bastante claro. Lo importante en esta redacción es que es sistemática, o sea que tiene un orden definido y seguramente tiene una lógica también a la hora de la redacción. No podemos comenzar por abajo y terminar hacia arriba. Tiene que tener un orden, una secuencia lógica y coherente. Ello implica un análisis ordenado, claro y preciso de las principales teorías, ¿no? Acá, por ejemplo, les voy a dar mi punto de vista. En algunos tesis, algunos documentos, al ver su marco teórico, uno empieza leyendo en orden y uno se da cuenta que, digamos que hablas de una parte referida a una temática específica, por ejemplo, en el tema de estructuras, hablan de cargas o acciones, luego pasan a lo que sería, por ejemplo, patología del hormigón, y más adelante aparece otra vez el tema de las cargas, ¿no? O está duplicado o a veces
en una parte de las cargas colocaste cargas muertas, cargas vivas, cargas de viento y no le colocaste el sismo, pero aparece al final el sismo, ¿no? Entonces no tiene esa secuencia, parecería que fuese un control C, control V de varios textos puesto de manera aleatoria, no, tiene que ser totalmente ordenado, claro y preciso. Entonces, toda la información que expongamos como base teórica, si bien la vamos a analizar y la vamos a extraer de diferentes fuentes, no podemos colocar como nos venga o colocar como que a lo que leímos en ese orden, tiene que tener esa coherencia. ¿Y quién hace esa redacción? Es pues el investigador, quien tiene que justamente colocar pues todo en ese orden totalmente concreto y bien hecho, ¿no? Entonces yo les pediría en esa parte hacer pues justamente este trabajo de organizar la información de una manera coherente, sensata y muy bien estructurada, ¿sí? Bueno, las bases teóricas son el análisis sistemático y el sintético de las principales teorías que explican el tema que estás investigando. Como dice el documento, es un análisis, no es copiar y pegar, que es un análisis que tú como investigador o tesista leas la información, la entiendas, la analices hasta el punto más sustancial y obviamente puedas expresar de una manera muy pragmática y sistemática, sintética, perdón, muy concreta, eso quiere decir, estas teorías que tienen que ver con tu tema de investigación, ¿no? No valdría la pena, repito, agarrar y colocar mucha teoría que no tiene nada que ver con el tema, o tiene que ver parcialmente con el tema. El ejemplo clásico que yo agarro siempre es el del hormigón. En el hormigón me tocó ver a mí un sinnúmero de documentos que, por ejemplo, si una tesis o una investigación habla de lo que es patología del hormigón, puta patología del hormigón, me agarran en el marco teórico y me hablan, por ejemplo, toda la historia del hormigón, que es el cemento Portland, que es la arena, granulometría. Si bien tiene seguramente algo que ver con el tema de la patología, no es pues lo principal, ¿verdad? Es como que en la carrera, imagínense que en una defensa de tesis de puentes, un proyecto de puentes, yo te pregunte de cálculo uno, ¿verdad? Es una base, obviamente, evidentemente, la base de la matemática, la base física, pero ya en el tema de especialidad tenemos que referirnos específicamente al tema de especialidad. En este caso, no irnos por las ramas y pretender agarrar todo un texto de hormigón, copiarlo y pegarlo y tener un marco teórico, digamos, de unas 500 hojas. Para nada. Hay que tener la capacidad de sistematizar y discernir qué es lo importante. Además, las principales teorías se refieren, no todas pueden entrar tampoco. ¿Cómo puedo saber cuál es la teoría principal? Es aquella que en lo posible tenga data más reciente y tenga mucho más referencia y relevancia con el tema que tú estás investigando, ¿no? Si voy a investigar sobre patologías del hormigón en carreteras, todas las teorías, por ejemplo, referidas al comportamiento del hormigón en pavimentos rígidos son las principales teorías, seguramente tener que estudiarlas y analizarlas. Pueden haber teorías que se contraponen, seguramente, tal vez en el tema de patología, puedo tener una corriente norteamericana, una corriente tal vez asiática o europea, etcétera, y tal vez en algún punto se contravenga. Entonces tú tienes que ser capaz de analizar, discernir y en definitiva, si no puedes vos concordar en una sola línea, puedes colocar ambas teorías, las puedes colocar de una manera par, indicando de que hay ciertas diferencias en un punto en específico, que una teoría norteamericana habla de una cosa y la otra habla de otra cosa. Por ejemplo, en el caso de las juntas en pavimentos rígidos. Podrían los norteamericanos tener una teoría que estudie el comportamiento de ese tipo de elementos y los europeos algo distinto. Podría ser así, ¿no? Entonces podrían así de esa manera ir armando su documento. El análisis requiere mucha, en este caso, atención. No es leer de corrido y ya está, ¿no? Hay que hacer una suerte de estudio detenido, detallado,
buscando referencias para entender cómo funciona, entender las teorías y adecuarlas o apropiarlas para tu investigación. Y eso no es un tema bastante corto. Es por eso que a la hora de que ustedes recaban teorías, ¿se acuerdan que cuando comenzamos el semestre les decía, tienen que ir recabando documentación para ir revisando? Les decía a un principio, basta con agarrar, si es un artículo científico, agarrar lo que sería el resumen y fijarse ahí solamente y leer lo que contiene. Y si no es relevante con el tema que te estás haciendo, pues no tienes que leer el documento, saltas a otro. Si tiene que ver con tu investigación o con tu temática, sí, lo aperturas y por lo menos tratas de leer el antecedente, tratas de leer, en este caso, el objetivo y tal vez las conclusiones, simplemente, para identificar en este caso lo que serían las bases teóricas principales de ese documento. Y eso poco a poco, ¿no? No te pido que leas todos los documentos. Ahora, de los documentos que tú hayas leído y que te parezcan los más importantes, tienes que volver y ahí sí de manera muy concienzuda y analítica hay que ir leyéndolos y estudiándolos a conciencia para entender ese fenómeno que tú quieres investigar. Entonces sí se hace esa revisión bibliográfica, no es leer de corrido y para de contar. ¿Sí? Bien, las teorías nos sirven para entender la realidad y para explicarla. Obviamente eso ya conocíamos, simplemente estamos repitiendo. Recalcamos que las bases teóricas responden o tienen que responder directamente al objeto de estudio, sin ningún tipo de distracciones. Por ello también es considerado como un ordenamiento lógico y secuencial de los elementos teóricos procedentes de la información obtenida en fuentes bibliográficas fidedignas. Cuando hablamos fidedigno, hablamos de, en lo posible, documentos de alto valor o nivel de conocimiento, de alto nivel científico. Agarrar, por ejemplo, como le dice su compañera, agarrar una adscripción tal vez no sea lo más aconsejable, como agarrar, por ejemplo, los libros base de los cuales la adscripción se ha basado, o por ejemplo, agarrar, en este caso, un artículo de un periódico, un artículo de una página web cualquiera, que agarrar, por ejemplo, un artículo científico de un repositorio de una universidad, o de El Ciber, o de Cielo, o de Sci-Hub, u otras plataformas de alto valor científico, o de un artículo de una revista, por ejemplo, cualquiera, que una revista, como por ejemplo, como las revistas, los magazines de ACI o de ICC, o sea, hay diferencia, ¿no? Y en lo posible tenemos que ir siempre propugnando y buscando información de alto valor científico. Eso ya hemos hablado varias clases, hemos indicado cómo buscar, dónde buscar la información, y esa es la recomendación, no tenemos que basarnos solamente en esto, ¿no? Además, el tema del idioma, ¿no? No necesariamente, y lo que he podido ir viendo este semestre, no necesariamente tener que buscar pues en Perú, en Colombia, porque está en español, ¿verdad? No, tendríamos que buscar también la temática o la base teórica también en fuentes que pueden estar en inglés, preferentemente, que es el idioma fundamental y principal a nivel, decíamos, mundial. Y la ciencia, el idioma de las ciencias, pues, en este caso, uh, eh, incremental, y la ciencia se basa, pues, en este caso, en el lenguaje usualmente que está escrito en inglés. Decíamos de cada 100 artículos, 80, 90 están escritos en inglés y no así en español, ¿no? Así es como se tiene que entender, ¿sí? Bien. Asimismo, estas bases teóricas, en definitiva, como antecedentes que decíamos, también se las conoce o se las puede manejar de manera sine qua non como un marco teórico directamente, ¿no? En este caso, definir marco teórico, o el término marco, decíamos, es apropiar como si fuese un cuadro o un marco de una ventana o de una puerta. Un marco es algo que bordea algo, que lo encierra y que lo delimita. En este caso, este borde o marco, la característica principal es que tiene un encuadre. Este encuadre, encaje o ajuste implica que nos da límites en los cuales podemos tener este marco teórico que estamos trabajando. O sea que todo lo que está por fuera a lo que vamos a redactar no sería relevante en nuestra investigación, como les decía en el ejemplo del hormigón. Si estudio o estoy investigando algo en específico del hormigón, algo puntual,
No toda la teoría del hormigón me va a servir, tengo que tener un encuadre. Y justamente por eso se llama marco teórico, porque nos encuadramos en algo específico, ¿no? Que nos va a servir. Al respecto, el investigador o autor de libros Daros indica lo siguiente de manera textual. El marco encuadra una pintura, la ubica, la contiene, le da un centro, la hace relevante. Análogamente, un marco teórico es lo que encuadra, contiene, ubica y hace relevante el sentido del problema. Una teoría, en cuanto permite describir, comprender, explicar e interpretar los problemas, les da a los mismos un marco. ¿Se dan cuenta? Realmente muy precisa y muy adecuada esta definición y eh, esta analogía, y tiene que entenderse no solamente a nivel conceptual, sino ponerse en práctica a la hora de seleccionar qué teorías vamos a exponer como base teórica de nuestro marco teórico. O sea, tenemos que tener clarito eso, no podemos irnos por las ramas, como decíamos. Bien. Algunas recomendaciones para ustedes que son ya investigadores a nivel de tesis en cuanto a las bases teóricas. Primeramente, y de manera obvia, hay que estar familiarizado con el lenguaje teórico, o tener una actitud de familiarizarse con él. O sea, a un principio es complicado. O sea, a un principio, si bien se recomienda, y todos recomiendan que la redacción de artículos científicos, tesis, se la hagan en el lenguaje más común y fácil de entender, en muchas áreas del conocimiento es tan específico y tan especializado que hay términos que tal vez si tú no eres del área no entiendes, ¿no? Y tal vez al leer primeramente un texto de esa área no lo comprendes, ¿no? Evidentemente eso no sería adecuado, es por ese motivo que pedimos y les sugerimos que ustedes elijan una investigación o una temática que esté en el ámbito de la mención que están estudiando. Sin embargo, por más que estés con la mención y tengas el interés, puede ser que el documento sea tan específico que tenga lenguaje, tenga términos muy complejos a un principio. Igualmente, tú puedes investigar y puedes, si tienes la actitud y tienes, en este caso, la moral para poder ir y averiguar y tener conocimiento y luego familiarizarte con esa terminología, va a ser suficiente. Pero hay que tener esa iniciativa, ¿no? No hay que quedarnos y con que no entiendo una parte de ese texto y no lo leo, ¿no? Agarrar, leer, releer y buscar, inclusive en otra literatura, hacer consulta a tus docentes, a colegas, a investigadores para entender a qué se refiere ese lenguaje teórico muy, en este caso, orientado a algo en específico. Dos, en cuanto al desarrollar la capacidad de abstraer una serie de contenidos en diferentes niveles, abstraer, de complejidad, yendo de los más simples a los más elaborados y abstractos, ¿no ve? Entonces ustedes como investigadores también tienen que tener esta competencia. A un principio no es fácil, sin embargo hay que tratar de, en la práctica, tratar de ir teniendo esta competencia, de sacar contenidos, conceptos, siempre de lo más fácil a lo más complicado, de lo más sencillo a lo más difícil, ciertamente. Esa es la idea. 3. Construir argumentos mediante la interpretación de su objeto de estudio bajo términos que marca la teoría. O sea, a la hora de redactar tu base teórica de tu documento, tienes que interpretar, hemos dicho, hay que hacer un análisis y hay que interpretar el objeto de estudio en función de la teoría que estás revisando. Entonces tienes que hacer un aporte, tienes que parafrasear, obviamente entendiendo lo que estás redactando. Entonces no es agarrar, copiar y pegar un texto o un documento, sino tienes que agarrar y construir tus argumentos en base a esta interpretación, decimos. Bien, hasta ahí las recomendaciones de la elaboración, la construcción de las bases teóricas que van a ir trabajando. Acá, ¿alguna pregunta que tengan ustedes, jóvenes, señoritas? ¿Alguna consulta, duda, inquietud, aporte, por favor? A ver, un segundito, por favor, voy a compartir. Alguien está preguntando. A ver, Ernesto, adelante, Juan Ernesto. Buenas tardes, ingeniero. Mi consulta va más
ya en el trabajo, si el orden en el que tenemos que colocar estos bases teóricas, investigaciones antecedentes, deben estar en un orden de importancia para el trabajo con lo que vamos a adoptar, o es un orden, por ejemplo, en tiempo, del Ya, más reciente al más antiguo. ya. No te podría contestar porque depende mucho del tipo de investigación. O sea, no es lo mismo hacer una investigación que otra, inclusive en el mismo campo de conocimiento. Digamos que tú vas a hacer una investigación del hormigón, yo también, tú en el área de patología y yo en el área, digamos que de la durabilidad. No es lo mismo. Entonces, muchas veces es bueno, como tú decías, poner un orden, una secuencia en función del tema histórico, podría ser de los antecedentes históricos o de cómo ha evolucionado el conocimiento, tal vez hablar de que este fenómeno, digamos, de las fisuras en hormigón se las conocía de una manera, se las trataba de una manera, y ver como una suerte de experiencia, ¿no? Que se hacía ese tipo de reparación y con el tiempo funcionaba o no funcionaba y poder ir argumentando. Y luego ir a la parte más reciente, ¿no? Podría ser, podría ser. Pero puede también ser importante en otro ámbito, en otro tipo de investigación, redactar, como dice la recomendación, de lo más fácil a lo más sencillo. O sea, ir de la parte más básica de esta investigación, de la parte más sencilla, ir incrementando, ir en este caso complejizando ya el conocimiento a algo más elaborado, ¿no? También podría ser así. Entonces, lo que sí, digamos, yo les recomiendo es no presentar documentos que no tengan una secuencia, lo que sí es algo fatal, como les decía, en muchos textos, no solamente de investigación, también en el orden de proyecto de grado, presentan, como les decía, ¿no? Cargas, viene el tema de, digamos, de norma de diseño, viene análisis estructural y luego vuelve con las cargas, entonces vuelve con la teoría de cargas, ¿no? Y uno le pregunta al que ha hecho el marco teórico, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué aquí aparece otra vez cargas? O está duplicado o a veces parece de que no lo puso en su lugar, ¿no? Y uno al ir investigando, al ir un poquito agarrando los documentos, ¿no? Como hacemos, me doy cuenta que una parte copió de un libro y otra parte de otro libro, ¿no? Entonces no está bien, tiene que tener una secuencia, una concordancia. Entonces, una manera buena, vamos a ver más adelante, de estructurar este marco teórico. Hay metodologías, voy a mostrar más adelante de cómo podrían hacer esta secuencia, pero en términos generales a tu pregunta, tendría que ser vos como investigador, que al final, una vez que ya los redactes, leas de corrido y veas qué es la mejor manera de presentar esa información. Como tú decías, de manera histórica o de manera por conceptos, de los más básicos hasta los más complejos, u otra manera, pero que te ayude a exponer o te ayude a explicar o basar tu problema de investigación en un antecedente, ¿no? Lo importante es el argumento. Otra recomendación dentro de esto, en la redacción ya, ¿no? No tratar de redactar párrafos muy gruesos, muy como que tengan mucho texto o que sean redundantes. Tratar de ser lo más concretos y precisos posibles. Eh, y esta parte también hace mucho el hábito y hace mucho también la experiencia del que redacta, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú redactes, digamos, recién desde ahora en adelante. Tal vez para un concepto en específico vas a querer argumentar y poner mucha información, que tal vez otra persona que tenga más experiencia en redacción de documentos pueda agarrar y en 2 líneas o 3 líneas pueda especificar o resumir lo que tú has puesto en toda una página, ¿no? Entonces también ahí el consejo es tratar de ser simple y no tratar de querer explicar mucho. Al fin y al cabo no vas a copiar los libros o las investigaciones en tu documento, sino vas a colocar lo relevante, lo que sí es un antecedente y tiene que ver con tu objeto de estudio y tu investigación, ¿no? Entonces, son cosas que con la práctica se ganan, ¿no? No es algo que de entrada tú puedas tener, ¿no? Con la práctica se gana, pero una buena guía, también una buena práctica es ver tesis o ver también documentos científicos, ver la manera en que se redactan, por ejemplo, el documento del ingeniero Benítez que habíamos leído, ¿se acuerdan? En clase, es un muy buen documento, muy bien estructurado, conciso, concreto, e incluso al leer a uno le da mucho gusto porque tiene espacios, está muy bien sistematizado, tiene orden, entonces algo así tenemos que buscar
Y obviamente a la hora de hacer la redacción, ¿quién nos puede colaborar con revisar y darnos un punto de vista inicial? Es pues el tutor. El tutor o asesor de tesis, al ver el documento, te puede dar recomendaciones de cómo redactar o cómo organizar esta información. Dense cuenta que el tutor no está obligado a leer toda la información que tú has leído, o sea, él no va a hacer la tesis contigo, ¿no? Él puede tener conocimiento, pero él lo que va a hacer es asesorarte, darte literatura, hacerte un seguimiento a tu trabajo, como también acá el trabajo es que él revise y él entienda y vea la coherencia del documento que está presentado, y él te puede dar sugerencias para reducir, para ampliar la información, para reorganizarla, etcétera, todo con la finalidad de que sea un documento mucho mejor trabajado. Entonces, ahí, esas son las recomendaciones que te daría Ernesto en cuanto a esta elaboración de las bases teóricas, del marco teórico. Gracias, pero por tu aporte. Muy buena pregunta. Bien, ¿alguna otra persona que tenga alguna duda, algún aporte? Ya. Entonces, continuemos adelante. Aquí vamos a exponer ahora lo que son las funciones del marco teórico. Si bien aquí hemos dado algunas recomendaciones, hemos descrito por qué es lo importante de la base teórica en el marco teórico, aquí vamos a describir de manera puntual algunas funciones de esta base teórica. Tal vez ya atrás lo hemos dicho, pero estamos un poquito acá ya puntualizando y remarcando la importancia, ¿sí? Primero, ayuda a prevenir errores cometidos anteriormente. Claro, eso todos sabemos, ¿no? Lo que se investigó anteriormente en otras tesis, en otras investigaciones a nivel local, a nivel mundial, incluso planteamientos de hipótesis que no han salido correctas y que no tienen una coherencia, nos van a ayudar a prevenir los mismos, ¿no? O plantear tal vez investigaciones con metodologías que creemos que pueden servir para recabar los datos, y viendo los antecedentes podemos revisar de que tal vez ciertas técnicas o métodos numéricos, métodos físicos, no son muy útiles para, en este caso, recabar datos de alguna realidad de una investigación. Entonces, nos ayuda a prevenir errores, claro que sí. Dos, orienta sobre cómo hará de realizarse el estudio. Nos va a ayudar a responder las siguientes preguntas. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Y dónde hacer? Básicamente es la metodología o el diseño metodológico. Por eso que es tan importante, y a su compañera Alicia tanto le he dicho, esa parte de lo que es el cómo se hace, está muy chiquito, ¿no ve? Hay que ampliarlo, tienes que leerlo, entenderlo y ampliarlo. Es sumamente importante. De todo su perfil de tesis, se van a dar cuenta, se puede armar el programa de investigación, se pueden armar los objetivos, se pueden armar hasta la hipótesis, todo está perfecto, macanudo. Donde nos complicamos va a ser en el capítulo que viene, luego de este que estamos avanzando, que se llama diseño metodológico. El diseño metodológico es en concreto decir de qué manera y cómo vamos a recabar los datos para validar la hipótesis. En ese sentido, en ese diseño metodológico, habrá que exponer en el documento, en su perfil, básicamente y de manera concreta, el tipo de investigación que están realizando, el nivel de investigación, en este caso, qué herramientas, qué instrumentos van a utilizar para recabar los datos, de manera muy desglosada, inclusive especificando qué actividades van a hacer. Eso va a servirles a ustedes, como también al tutor y a los que van a leer el documento, para estar seguros que ustedes la tienen claro, cómo van a recabar los datos de la investigación, para que a la hora de que se les apruebe su perfil y estén con la investigación en marcha, sepan claramente cómo van a hacer, con qué herramientas, con qué instrumentos, incluso cuánto va a costar y qué tiempo van a tardar. Porque después de lo que es el diseño metodológico, viene casado juntito lo que sería el presupuesto y el cronograma de actividades de la investigación. Entonces, claramente, si no tengo, no sé cómo lo voy a hacer, por más que haya planteado una buena pregunta de investigación, haya planteado buenos objetivos, haya planteado una hipótesis magnífica, si no sé cómo voy a investigar, entonces estaríamos dando vueltas sin poder concluir el documento.
Entonces, sumamente importante, y los antecedentes, quiera o no, nos dan esa orientación. Puedo ver investigaciones similares hechas en otros lugares del mundo. Puedo ver investigaciones que, si bien manejan el objeto de estudio, específicamente no se han orientado a determinar una característica, pero el cómo lo han ensayado o qué tipo de metodologías han utilizado me puede servir a mí para, en este caso, desarrollar o, en este caso, generar metodologías o usar instrumentos, herramientas que me sirvan para la investigación. De esto vamos a hablar claro y tendido a la hora de que veamos el capítulo siguiente, diseño metodológico. Como es tan grande nuestra carrera y hay tanta temática tan distinta, yo no podría especificar y agarrar en ese capítulo para cada tesis y indicarles qué tipo de metodología yo les sugiero. Es más, yo no soy todólogo tampoco. Ahí es un tema individual. Lo que sí hay en la literatura técnica son métodos generales, genéricos, para recabar la información, como también recomendaciones para hacer investigaciones de orden cualitativo y cuantitativo. Lo otro ya viene, en este caso, a la hora de definir de manera personal, a la hora de ver la documentación, la información, el cómo hacer la investigación. Lo que sí vamos a ver es algunos ejemplos de cómo hay colegas que se han dado maneras para poder investigar y recabar datos de su investigación. Como un pequeño antecedente a este punto, les voy a dar un ejemplito para que me entiendan, ¿ya? Tal vez, vamos a ver si es que tengo por acá. Acá. Ya, entonces, aquí les voy a explicar, ¿ya? Un segundito. Se me ha cerrado mi presentación, un segundito. Acá. Acá. Entonces yo voy a abrir esta hojita, ¿ya? Hay una investigación muy interesante que me tocó revisar como tribunal. No les puedo dar el nombre, ¿no?, de la investigación, pero sí me acuerdo muy bien cómo se la ha realizado. Me ha parecido muy interesante cómo el tesista ha planteado el método para encontrar datos para validar su hipótesis. La idea era la siguiente, ¿ya? Para que me entiendan ustedes. Es en puentes. Entonces, un puente, como ustedes bien conocen, tiene en una superestructura esta sección transversal. Aquí tenemos lo que son las aceras y aquí tenemos lo que es el tablero, más conocido como losa, que es una losita de hormigón armado. Y si es un puente de vigas, usualmente las vigas van por debajo y sirven de sustento principal a este tablero, incluso las aceras más que están embolado, ¿verdad? Digamos, tenemos 3 viguitas ahí. Eso es, ¿ya? Dentro de la metodología constructiva de losas, de estas losas de hormigón armado, la idea, lo clásico, lo que uno pensaría sería en construir directamente, o sea, colocar las vigas y hacer un encofrado y vaciar toda la losa, ¿verdad? Como se muestra, todo con color verde. Lo que pasa en la realidad es que no siempre se puede hacer esto porque es muy complicado agarrar, hay que encofrar, hay que colocar sus apoyos, la altura entre las vigas y el nivel del lecho del río puede ser demasiado alto, una serie de complejidades que encarecen y perjudican este tipo de ejecución de proyecto, ¿ya? Entonces, una manera inteligente de hacer esto es justamente tratar de hacer lo que se llaman losetas prefabricadas, o sea, de esta losa que usualmente mide entre 20 y 22 centímetros de espesor o un poquito más, agarrar un pedacito, que estoy haciendo con color amarillo, y este pedacito de losa, tratar de vaciarlo de manera prefabricada, o sea, hacer una loseta, mejor dicho así, con una dimensión especificada, que tenga ese ancho que va a ir entre el borde de la viga, el volado y el borde de esta viga hasta una parte un poquito más,
para que la siguiente losa del elemento que contigo venga también justamente ahí, hasta el otro elemento, y así, o sea, tener 3 pedacitos de losa que estén separados casi nada para que se fabriquen de manera independiente. Estas losetitas, al sentido longitudinal, tienen una longitud pequeña, obviamente, ¿no? Para que se vacíen paralelamente y de una manera muy controlada a nivel del terreno, y luego se las monta, se las suba con una grúa, incluso con una excavadora se puede subir si es que no es muy alto, y se vaya acomodando sobre las vigas del puente. Y solamente quedaría vaciar el resto de la losa sobre esta loseta. O sea que esta loseta ya forma parte del espesor total de la losa. Entonces, este ingeniero, este investigador, se preguntó lo siguiente, decía así de esta manera, según la norma, porque ese es un tema normativo, ya está la norma esto, estas losas prefabricadas o losetas tienen pues un espesor definido, o sea, dice, no debería ser menos de tantos centímetros, o sea, que el espesor de esas losetas está limitado tanto en máximo como en mínimo para que la norma lo apruebe. Y es muy escueto, dice la norma, deberá tener tal espesor, tal rango de espesor, ¿no? En función de la altura, con un porcentaje, nada más. Y él se preguntaba si es que el espesor de estas losetas la podemos hacer menos que lo que indica la norma, ¿no? ¿Por qué menos? Porque quiere ser o no una losa muy gruesa, de mucho espesor, pesa mucho, y llevar y montar dentro de tablero se perjudica, ¿no? Hay que usar equipos más grandes, es más tardado, inclusive si es muy pesada, puede tender a tener problemas a la hora del lizaje. Entonces él quiere tener losetas mucho más delgadas y que en este caso él veía que la norma que maneja una teoría definía el espesor como un mínimo, pero no explicaba el por qué. Él ha investigado y no encontró mucha información, les cuento, referido a eso. Entonces él ha planteado en su hipótesis que podría ejecutarse una losita mucho más delgada, de menor espesor, ¿ya? Y que funcione, y que en este caso funcione tanto como para encofrar esta losa, como también para formar parte de la losa maciza, desde un punto de vista resistente, ¿ya? Entonces la plantea esta investigación ha querido, en este caso, hacer un ensayo. Esta losetita tiene un tamaño, ¿no? En un puente, digamos, estándar, se ha dado un puente estándar con dimensiones, tenía una dimensión, si mal no me acuerdo, era algo de 2 metros, algo así, si mal no me acuerdo, 2 metros o 1,50 m era, igual en un largo tenía otra dimensión similar. Entonces, él podía hacer estos elementos prefabricados, los podía hacer. El tema es que para llevar al laboratorio no hay un equipo que tenga un acople para poder hacer ese ensayo a flexión, digamos, de esta losa, porque esto trabaja a flexión, ¿verdad? Entonces, él ha pensado y ha encontrado alguna referencia para poder poner esta losa así grandota, ponerlo a escala. Ha hecho un modelo a escala. Esa técnica de poner modelo a escala, en este caso esta losetita, a tener que trabajar, inclusive en términos de poner a escala lo que serían las partículas del hormigón, todo aquello, para tener, en este caso, poder llevar a un equipo para poder hacer el ensayo en flexión. Lo ha planteado, lo ha respaldado con esta metodología, ha podido hacer los ensayos en el equipo y ha captado resultados en cuanto a la capacidad que tenía este tipo de elementos bajo diferentes espesores pequeños como también bajo diferentes tipos de mezcla, ¿ya? Ha tenido resultados y además ha corroborado para que sea un poco mejor su investigación con métodos numéricos. ¿Qué es lo que ha hecho? Este tablero lo ha modelado con elementos finitos, Entonces ha modelado y ha visto justamente una rebanada, justamente el espesor que él quería verificar las tensiones o esfuerzos para verificar si como material o como estructura podía resistir y además para calibrar o corroborar lo que él ha encontrado de manera experimental con los ensayos. Con ambas metodologías, ambas técnicas, usando en este caso un software de elementos finitos como una herramienta y como también la herramienta del equipo de rotura de vigas de hormigón,
Ha recabado datos, los cuales han servido para poder analizar y discutir sus resultados y ha concluido en su investigación de que reducir el espesor a menos que lo que dice la norma es factible y produce elementos que sí funcionan de una manera correcta, tanto a nivel de encofrado, como también a nivel de ser parte de la losa de hormigón armado. Es lo que ha encontrado él en su investigación. Se dan cuenta, pero para poder plantear esto de entrada estaba con muchos problemas, ¿no? Él pensaba que se podía hacer así losas grandes, pero no había el equipo. Ha tenido que investigar mucho, consultar, leer la literatura y encontrado que sí hay una manera de analizar modelos a escala, no solamente de los zetas, sino de cualquier tipo de elemento, ¿no? Entonces, eso es una de las técnicas que él ha utilizado. ¿Se dan cuenta? Y eso él no ha sacado pues de su cabeza. Ha tenido que leer mucha literatura, ver tal vez algunas investigaciones similares sobre las cuales él se ha basado para plantear su modelo a escala. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es algo muy, muy interesante y muy relevante para su investigación. Le ha servido, le ha servido a él para poder, en este caso, orientarse de cómo hacer su investigación. Es algo bastante importante, ese ejemplo, ¿no? Y como este hay muchos ejemplos, basta con revisar la información, tener datos, ¿no? Y por ejemplo, otro ejemplo que les doy, ahora el laboratorio de hidráulica está haciendo un modelo a escala de una obra de toma del río Pilcomayo a una empresa. Si bien es un servicio y es algo que el laboratorio realiza porque tiene bastante ya conocimiento, tiene ya la tecnología, equipos, ha tenido que poner a escala, ya ha tenido que, digamos, que hacer varias pericias en el laboratorio para formular un modelo a escala, el cual está siendo, creo que ya construido, concluido, para luego hacer esta investigación y ver el comportamiento, ¿no? Muchas veces, para fenómenos físicos, no queda de otra de hacer un modelo así a escala, ¿no? Pero para poder plantear un modelo a escala correcto, que refleje, en este caso, el comportamiento hidráulico de una obra mayor o más grande, claro, hay que basarse en bases teóricas, en literatura, en teorías que sustenten que tu modelo a escala está siendo correcto y vas a reflejar los datos, ¿no? No hacerlo de una manera individual, sin ningún respaldo, ¿no? Porque no estás seguro de lo que te podría salir bien o mal, ¿no? Entonces, siempre tener un respaldo para eso, algo bastante importante. Ojo que no todo es físico, ¿no? No todo es físico, o sea, no todo vas a hacer con ensayo o con modelo a escala o con un equipo de laboratorio. A veces, por la dificultad o por la particularidad de la investigación, tenemos que irnos nomás a los métodos numéricos, ¿no? Entonces también son algunas limitantes, pero como les digo, el cómo hacer lo podemos sí encontrar pues en otras investigaciones, literaturas, artículos que nos puedan ayudar. 3. Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre en su problema, evitando desviaciones del planteamiento original. ¿No ve? Nos ubica, nos ubica. Eso es claro, ustedes cuando ya están planteando su problema de investigación, ya lo han hecho, es el formulario número 2. Cuando vayan revisando más información, más documentación, se van a dar cuenta que tal vez su problema estaba un poco mal concebido o era muy amplio y requería demasiado tiempo o requería muchos recursos o era algo que pensaban que se podía hacer pero realmente no se puede y hay que tratar de argumentar mejor o hay que tratar un poquito de puntualizar algo más en detalle. Entonces la función básica de leer literatura teórica, base teórica, justamente es esa, ¿no? Que te da un panorama mejor de tu problema de investigación y evita que te vayas por las ramas. 4. Conduce al investigador, en este caso, al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a la prueba de realidad. Claro, si bien les decíamos, en el capítulo anterior vimos hipótesis, y en el capítulo posterior, ahora en el capítulo 6 vemos marco teórico, no es que es el orden que se hace, o sea, realmente desde la observación del fenómeno, método científico, viene la revisión de los documentos. Entonces, para plantear una buena hipótesis, hay que tener una buena base teórica. No podemos plantear una hipótesis sin ningún respaldo, porque yo lo pensé así, porque se me viene en gana. Eso no es dibujo libre, esto es todo con base al conocimiento existente, ¿verdad? Entonces, para plantear una buena hipótesis, evidentemente, requerimos unas buenas bases teóricas. Ahora, de que hayas planteado una hipótesis
Eso no quiere decir a nivel de perfil que tengamos que cesarnos con esa hipótesis y tenemos que ir hasta el final. No. Seguimos estudiando, seguimos viendo bases teóricas, armando nuestras fichas bibliográficas y podemos volver atrás para poder un poquito reajustar. Revisamos con la información que hemos leído, por ahí un término, una variable no está bien planteada en la hipótesis, la podemos todavía calibrar y ajustar. Todo se puede hacer, inclusive hasta el problema podemos ir ajustando. ¿Verdad? Esto hasta que tengamos todo el documento listo y tengamos que presentar nuestro perfil al consejo de carrera. Hasta ese nivel o hasta esa altura podemos hacer los ajustes. Entonces, decíamos, nunca es piramidal armar una investigación, nunca es de abajo arriba. O sea, que voy avanzando y me olvido de lo de atrás. No, es de ida y vuelta. Siempre hay que volver hacia atrás para cuestionar, para ajustar, para revisar si está bien planteado tanto el problema de investigación, bien planteado y formulado los objetivos, bien redactada la hipótesis, si las variables son coherentes, etcétera. Entonces, eso tenemos que tener muy, pero muy claro. 5. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. Obviamente, decíamos esto como recomendación a la hora de plantear el problema. Decíamos, muchas investigaciones, en su parte conclusiva, las recomendaciones, indica qué futuras investigaciones deberían hacerse acerca de una temática. Puede que el grupo de investigadores o investigador haya encontrado dentro de su investigación alguna variable interviniente, algún fenómeno que le hace o que afecta al comportamiento y que él, por tema de tiempo, de definición, ha considerado que no es influyente o la ha puesto como constante y puede recomendar que se investigue el efecto o la inferencia de esa variable en este fenómeno. Entonces siempre nos van a inspirar a nuevas futuras investigaciones. Inclusive decíamos las tesis que tengan hipótesis que sean falsas. Nos van a orientar a no investigar eso que ya está mal, sino irnos por otro camino. 6. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Lo que decíamos desde un principio. Va a servir para cotejar, para interpretar, para redactar nuestras conclusiones o comparar los resultados con otras investigaciones, otras teorías, para ver si es coherente, si sigue esa teoría o de por ahí es contradictorio. Tendremos que revisar, como hemos hecho nuestra investigación, de por ahí alguna deficiencia, una desviación en cuanto a los ensayos, tendremos que revisar. Y si todo está correcto, tratar de interpretar qué es la diferencia, cuál es la diferencia entre ese conocimiento que se adquirió o que se revisó de afuera contra lo que han hecho ustedes en su estudio. Bien. En definitiva, para ingeniería civil, para nuestra carrera, ¿qué se recomienda para redactar las bases teóricas? Como primera recomendación es incluir toda la teoría científica especializada. Nuestra carrera, nuestra ingeniería forma parte de las ciencias de aplicativas, ciencias de aplicación práctica, ¿no? No es una ciencia pura. Entonces, ahí hablamos de teorías especializadas al área, ¿no? Al área. En este caso, es referido al tema de investigación. Asimismo, incluir una descripción rápida, concreta, de los reglamentos y normas que se utilizan o se utilizaron para el diseño de una propuesta de infraestructura. Esto en el caso de expense técnicos. O sea, es la primera recomendación, está con el color azulito, esta es para tesis. La segunda es para proyecto de grado o trabajo dirigido. Cuando tengamos que hacer un proyecto de infraestructura, un expediente técnico de un diseño, hemos dicho, no es una investigación científica. Sin embargo, al igual que una tesis, tiene pues problema, tiene objetivos, no tiene hipótesis, pero sí tiene marco teórico. Entonces, en el marco teórico de un diseño de infraestructura, por ejemplo, de un puente, de un camino, de un edificio, es bueno y lo tenemos que hacer una descripción rápida. No quiere decir hacer un copiar-pegar de toda la norma. Si yo quiero pegar toda la norma así en mi documento va a ser mucho, ¿no ve? Hay que ser concreto. Lo que estamos utilizando además, la norma ACI es tan amplia que, por ejemplo, ve lo que sería, por ejemplo, muros portantes. Si yo no tengo muro portante en mi proyecto, no tengo por qué colocar esa parte. O de por ahí tengo un puente, y mi puente yo sé que tengo que utilizar la norma Ashton,
pero yo veo tesis o veo por este grado que me ponen la norma ACI también como referencia de base teórica, inclusive ponen fórmulas y las redactan, ¿no? Yo les pregunto, yo les digo a ellos, ¿qué tiene que ver con la ACI? Lean el ACI 318, está referido a, en este caso, edificaciones de hormigón, edificaciones, no es puente. Puente está la norma AASHTO. Hay también un ACI específico referido a puentes, que tiene alguna información importante, pero la 318 no es de edificaciones. No tenemos por qué mezclar una cosa con la otra, entonces hay que ser muy concreto y saber qué norma tenemos que explicar. No todas son referentes al tema, ¿no? Otro ejemplo, proyecto de grado de tanques, un proyecto sanitario donde tenían tanques de almacenamiento, digamos que de hormigón armado, cimenterrados o elevados, y ponen como norma de diseño, la ponen la ACI 318. También está mal. Hay una norma ACI específica para obras de drenaje o para obras hidráulicas. Si mal no me acuerdo es la ACI 351. Obviamente es similar, los conceptos, algunas fórmulas son similares, pero no todo es igual. Hay valores específicos para obras hidráulicas, como sabemos de lógica, tenemos criterio. Una obra hidráulica no puede permitirse filtración de agua. Entonces seguramente que el refuerzo de acero y el tipo de hormigón es un poco especial y toma en cuenta esas particularidades. Por ejemplo, yo les digo, el acero mínimo horizontal, la cuantía es superior en este ACI de obras sanitarias o de drenaje, porque la misión aparte del tema estructural es evitar un ancho de grieta de fisura que permita la filtración. Entonces hay que saber utilizar el código norma de diseño en función al tipo de infraestructura que estemos planteando. ¿Se entiende? Entonces, no es nomás colocar por colocar, hay que investigar qué tipo de norma, qué tipo de manual se aplica o no se aplica a cada caso. ¿Se entiende? Muy bien. Ya. Ahora tenemos un trabajito adicional. ¿Ya? Todo esto que hemos leído, que hemos estudiado, que hemos dado algunos ejemplos, para que no quede en la nada, quiero que haga un trabajito. El 30 minutos es mucho para este trabajo, aunque podría ser, ¿no? Ahorita estamos exactamente, ya para la hora, para concluir la clase. Este trabajito va a servirnos para hacer una suerte de discusión. Yo lo que quisiese, jóvenes y señoritas, es un trabajo sin ayuda. ¿A qué me refiero con sin ayuda? Que inicialmente abran un Meet o abran un Zoom, como vean ustedes por conveniente. Digamos, Ernesto, que está aquí en la clase, abre el Meet o el Zoom con su grupo. ¿Qué grupo va a ser? Los grupos que tienen ustedes para los trabajos que han entregado, se puede decir su grupo. Se reúnen, él es el moderador del grupo, él va a dar la palabra a cada uno de los participantes para pedirle su opinión, decir qué entiendes por teoría, por ejemplo. Para vos que es una teoría, ¿no? Y cada uno va a aportar. En lo posible, sigan mi recomendación. No quiero que vayan a googlearlo y me coloquen lo que está ahí. Yo puedo hacer eso, ¿no? Quiero que ustedes traten de lo que han entendido, lo que saben, que es, y lo que han llevado a la carrera y la misma formación que tienen como estudiantes de la universidad, que me describan en sus palabras qué es teoría, ¿no? Entonces, Ernesto va a agarrar y va a hacer un punteíto, tal vez en un documento en Word, y va a colocar lo que dice cada uno de ustedes. Luego van a agarrar de manera grupal y van a tratar de organizar las respuestas y sacar una sola respuesta, una sola redacción. Tal vez ahí el capitán, en este caso, sería, digamos, Ernesto, el que va a compartir la pantalla, redactaría y pondría en consideración del resto de los participantes del grupo, ¿no? Todos tienen que estar de acuerdo. Si hay alguna observación, hasta la mínima que sea, hay que darle la palabra al que observe y él puede, en este caso, sugerir un cambio, ¿ya? Hasta llegar a un consenso. Ya consensuado, lo colocan ahí en el documento, ¿ya? Lo redactan así y después, inmediatamente después, vayan a googlear, vayan a buscar con una ayuda, diremos, qué es teoría. Y comparen lo que han redactado contra lo que dice la teoría o la literatura. Así van a hacer, pero lo que quiero que me entreguen es lo que ustedes entienden, ¿ya? Ustedes pero comparen después de manera así grupal para que sepan realmente qué es lo que dice la teoría y van a ver que va a haber similitud seguramente
unas palabras más técnicas, pero debería ser algo a lo que reciben ustedes de manera muy similar. Lo mismo en las siguientes preguntas. De hecho, que la pregunta 2 es algo ya de ustedes, ¿no? O sea, no van a encontrar esto en la literatura, es algo que de su vida como estudiantes en la carrera han llevado, digamos, ¿no? Algunas teorías que tú has llevado aquí en la carrera y que te han impactado y que tú puedes explicarnos, ¿no? En los términos de qué fenómeno explica, y si tú consideras de manera personal que de manera satisfactoria a tus inquietudes, esta teoría explica o responde a lo que tú, digamos, entiendes, y además el por qué. Tienes que justificar. 3, ¿qué sería conveniente hacer si quisiese saber más sobre estos fenómenos? ¿Qué fenómenos? Los que pongas en la pregunta número 2. Y 4, si son la misma teoría y marco teórico. Puedes argumentar al respecto. Aquí también es como la pregunta 1. Hagan de manera particular y después van a googlear y para un poquito comprenderlo mejor, ¿ya? Esa tarea, yo sé que ustedes tienen clases después de otra materia, no los voy a obligar ahorita a entregar, evidentemente. Demos un plazo. Démonos un plazo. ¿Qué les parece si esa tareita, que quiero que se reúnan así virtual y demás, le doy un plazo para hasta la siguiente clase? ¿Les parece? Hasta la clase del día jueves. Me puedo colocar hasta las 3 de la tarde del día jueves, para cosas que me dé tiempo para leer y luego podemos hacer una dinámica en la cual yo voy a ir preguntando grupo por grupo. ¿Les parece? Hola, hola, ¿se escucha todavía? Sí, ingeniero. Está bien, Inge. Perfecto. Lo que les pediría a ustedes, sobre todo honradez, o sea, que me hagan caso. O sea, hagan sus grupos, hagan su sesión, queden de acuerdo, ¿no? Tal vez no pueden hoy día, mañana en la mañana, en la tarde, en la noche, hagan su reunión, uno que sea el capitán del grupo, cualquiera, tal vez el que genere el link del Meet o del Zoom, y haga como de moderador. Lo que yo quiero es que ustedes interactúen, van a prender sus camaritas, van a interactuar entre ustedes y van a hacer el trabajo. Este trabajo, aparte de que va a servir para refrescar nuestros conocimientos, lo que yo quiero es que saquen también competencias comunicativas. En este curso, en particular, un poco me sorprende, no todos participan en el virtual. He contado hasta ahora, en todas las clases que hemos pasado, unas 6 personas que recurrentemente piden la palabra, nos responden, ¿no? Algunos tengo que siempre llamar hasta 3 veces para que prendan su micrófono y me hablen, ¿no? Y hay que cortar un poquito esa práctica y hay que tratar de sacar lo que tenemos dentro, tratar de compartir, hablar, tal vez entre compañeros sea mejor y más fácil. Ustedes como futuros ingenieros civiles van a estar sujetos siempre al cuestionamiento, a salir adelante, a debatir, a explicar un proyecto, van a ir a su obra y van a ver que siempre es común, van a venir los comunarios, ¿no? Los que se oponen al proyecto. Vas a tener vos que agarrar, consensuar con ellos, explicarles bien. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, un puente, tú vas a poder explicarle de qué es superestructura, de qué es aparato de apoyo, de qué es socavación a un comunario? Puede que sí, ahora tenemos muchos comunarios que, gracias a Dios, también por el tema de la reforma en la educación, se han estudiado, se han preparado, conocen, no son tontos, saben. Pero el grueso y la mayoría no. Entonces hay que tratar de, en palabras sencillas, explicarles para que entiendan y en vez de oponerse al proyecto, se sumen a él y apoyen, ¿no? No crean ustedes que a la fuerza podemos agarrar ahora y a la fuerza tener policía y sacarlos, ¿no? Y que dejen de molestar. Porque estamos ahora en un estado plurinacional que apoya y básicamente quien tiene razón son los comunarios. Entonces tenemos que tener esa solvencia para poder hablar, convencerles, debatir y en definitiva ser líderes en este ámbito. Entonces, ¿qué mejor si practicamos ahora? Yo sé que en los grupos, tal vez no todos se caen bien, o no todos se conocen, tal vez uno no habla mucho, uno por uno tiene que participar, uno por uno tiene que hablar, dar su punto de vista y les llegaría al líder de grupo, al que haga la reunión de Zoom o de Meet, que le dé el chance de decir su verdad y que en lo posible trate de justificar, ¿no? Cuando les pregunto algo de ustedes, digamos, les digo, ¿qué es teoría? Me dices una definición, digamos, y te digo, ¿por qué? ¿Por qué he sacado eso? ¿Por qué esta palabra, por qué te parece que está bien o está mal? ¿Qué te parece, no? Y sacarles poco a poco y que nos den una justificación. Obviamente hay que ser analítico, ¿no? Hay que tratar de pensar, tratar de aportar. Y como les digo, aquí la tarea esta no es para que les ponga bien o mal, es para que participen, ¿no? Y después de que redacten todo el documento, háganme ese favor también,
van y lo googlean, o sea, lo van a comparar con lo que dice la literatura, y van a ver las diferencias, pero yo considero que ustedes tienen la capacidad para redactar en sus palabras algo correcto, estoy segurísimo que sí. Lo que más me interesaría en esta tarea, la pregunta 2, que tiene que dar ejemplos, ¿no? De su vida de ustedes como estudiantes en la carrera y tratar de justificar el por qué, ¿no? Éxito sería. Entonces, la clase siguiente vamos a presentar ese trabajito, yo la tarea esta la voy a subir para la fecha del día jueves, y el día jueves comenzaremos con una pequeña retroalimentación del trabajo que están haciendo, ¿sí? Pues muy bien, entonces quedamos aquí, estudiantes. El formulario 3 también ya lo voy a subir hasta el día jueves. El formulario 3 es el cual tenemos que subir y llenar lo que sería la hipótesis de investigación y la matriz de consistencia. Obviamente yo el día jueves voy a explicar cómo hay que hacer, ¿ya? No se preocupen. Muy bien, ¿alguna pregunta más o algo más que tengan que aportar? ¿Qué decir, chicos? Muy bien, entonces quedaríamos así. Buenas tardes, Inge. Sí, adelante. Es acerca de la entrega de tareas, Inge. Acerca de los formularios, usted dijo que para hacer el perfil ya podíamos hacer grupos de 2. Sí. Para hacer entrega, uno siempre tiene que entregar, porque debido a los tiempos de trabajo, el formulario 2 lo entregué yo, pero la siguiente tarea lo entregó un compañero. Y lo mismo en esas tareas de grupo. La primera entregué yo y la segunda ya otro compañero. No te hagas problema. Sí. Mientras tenga la información, lo que tú subas, ¿no? O tu compañero, que diga, la tarea esta es de mi persona y de Juan Pérez. O el trabajo grupal es con una carátula, somos 6 personas, 5 personas con estos nombres. Yo me doy cuenta y lo coloco en mi planilla, no tengas problema. Yo me voy a fijar, no voy a equivocar a la hora de evaluar. Además, que cuando les entregue sus notas, les voy a entregar el desglosado. Si hay algún reclamo, que puede ser que me equivoque, yo también soy ser humano, y yo te lo voy a publicar en Excel y tú me dirás, ingeniero, yo he hecho la tarea 3 grupal con el grupo digamos, de APASA. Yo revisaré, como está todo en digital, lo he subido a la plataforma, voy a encontrar y seguramente si me he equivocado lo voy a corregir. No tengas cuidado en eso. Siempre hay opción de poder corregir si es que me equivoco. Yo admito que varias veces sí me han hecho notar y he corregido, ¿no? Eso no hay problema alguno. Bien, pero gracias por tu consulta. Muy bien, entonces quedamos acá. Esta hojita, por favor, si le pueden sacar un screenshot, una fotito. Igual lo voy a subir al Classroom, pero igual sería bueno que lo hagan, pues, ¿sí? Muy bien. Entonces, nos vemos el día jueves. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, estudiantes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, chicos. Hasta luego.